Muy buenos días. La gracia y la misericordia de nuestro buen Dios permanezca con ustedes cada día y con vuestra familia. OK， 主日平安，谢谢大家的邀请，今天很开心可以来到这里跟大家分享神的话语。Doy gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos dan los pastores en esta mañana para poder compartir con vosotros lo que el Señor ha hablado a mi corazón. 所以非常的开心，今天真的是可以有这个机会经过你们的教会的邀请，我在这里跟大家分享神的话语。Antes de comenzar con el tema que lo he intitulado Manteniéndonos en la verdad. 所以开始之前呢，今天的分享的主题是叫做坚守真理 O permaneciendo en la verdad. 或者坚持在真理 O permaneciendo fieles, si lo quieren traducir así. 或者信实的坚守真理。Está basado en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 20. 今天要跟大家分享是在提摩太的前书第1章的第1节到20节。Pero antes de tratar el tema, me gustaría hacer una pequeña evaluación, un pequeño test con ustedes. 不过在开始以前呢，我想跟大家做一个小小的测试。¿Cuántos de ustedes creen en la Biblia? 这里有多少人相信圣经所讲的话？ Gracias. ¿Cuántos de ustedes pueden bajar sus manos? ¿Cuántos de ustedes creen que este libro es la palabra de Dios? 有多少人相信这个就是神的话语？ Pueden levantar sus manos si quieren. 对，可以 Bien. 举手，可以举手。 Y honestamente, ¿cuántos de ustedes creen que este libro contiene la palabra de Dios? 有多少人认为在这本书里面有神的话语？ Ok, no pueden levantar las dos manos a la vez porque o cree una cosa o cree la otra. 就说你们不可以两只手都举起来，因为就是你要么就是相信这个，要么就相信另外那个。 Para muchas personas, este libro creen que contiene la palabra de Dios. 因为有很多人认为这本书只是有一些神的话语。 Pero para muchas otras, gracias al Señor, y para mí de manera especial, este libro es la palabra de 不 Dios. 过就对我来讲，还有很多人也是认为这个就是神的话语。 Cualquiera que fuese tu respuesta marcará tu destino o marcará la conducta que has de vivir en esta tierra. 因为你无论相信什么，你的生活方式就是被你所相信的东西会带领的。 La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 如果我们很快的看一下，在罗马书10章的17节说，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 ¿Todos aceptamos esta verdad? 所有的人都接受这个事实吗？ Es decir, que si no leemos o estudiamos la palabra de Dios, es imposible crecer en fe. 因为我们如果不听、不看神的话语的话，是不可能成长的。 No es la relación, no es asistir a la iglesia, es leer y estudiar la palabra de Dios. 因为不光是去教会有神的关系，而是真的要读神的话。 Otro versículo de la Escritura dice, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. 如果我们继续看在以赛亚书的第55章的11节说，我口所出的话也必如此，却不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我看不到发去成就的事上必然亨通。 En otras palabras, si nosotros enseñamos desde la escuela dominical a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y predicamos la palabra de Dios, tenemos la certeza y garantía de que no volverá vacía. 因为我们如果真的是坚信，我们无论在主日学、在小孩的、儿童的、成年人的主日学，在崇拜的时候，好好的教导神的话语的话，是不会白白的出去的。 Cualquier otro tipo de predicación que aún sea la propia experiencia no nos garantiza que produzca el fruto deseado. 因为很多时候，如果我们只是在分享我们自己的一些个人的经历的话呢，不可能说会生出怎么样的结出什么样的果子来的。 ¿Por qué lo digo? 我为什么这么说？ Porque la misma escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 因为在提摩太后书3章16节讲得很清楚说，圣经就是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。 Entonces queda establecido que la Biblia es la palabra de Dios. 所以很清楚，我们可以接受、相信说，圣经就是神的话语， Y es la única manera de crecer para Dios. 而且是唯一的在属灵方面我们可以成长的方式。 Pablo lo va a decir, uno riega, otro planta, pero el crecimiento lo da Dios a través de su palabra. 使徒保罗也讲过了，就是有些会撒种，有些会收割，不过就全部都是来自神的。 Ahora, por eso es que nosotros, en la medida que vamos creciendo, la palabra es la base nuestra para ser edificados. 所以呢，就是神的话语是我们的基础，我们的打好基础，我们才有可能就是健康的成长。 Y debemos tener a lo largo de nuestra vida referentes, pastores que nos ayuden viendo su modelo, viendo su forma de conducirse para ayudarnos en este crecimiento. 阿们。所以我们就是在我们的长大的成长的过程当中，我们需要在我们生命里面有些真的是成熟的牧者陪伴着我们，有好的榜样，我们才可以学习他们。 Mi primer referente, mi primer, por decirlo así, modelo a seguir fue mi abuelo, que era pastor. 我的好的榜样就是我自己的爷爷，因为我的爷爷也是曾经是一位牧师。 Pero a lo largo de mi vida cristiana han habido muchos pastores que han sido modelos para mí. 不过就是在我的人生当中，也是有很多的好榜样，我可以学习。 Uno de ellos es el doctor Billy Graham. 有一位就是你们肯定是有听过， Yo 就 no sé si 是 ustedes han escuchado hablar de él. 有听过吗？这个格佩里博士， Más de 215 campañas o más hechas en todo el mundo. 他曾经有开过就是超过200多个福音布道会。 Él nació en noviembre de 1918 y murió a los 99 años, justamente antes de cumplir los 100 años, en el febrero del 2018. 他就是在这个1918 11月份出生的，然后在2018年2月份呢就去世了，就99岁。 ¿Por qué lo cito en este 我 momento? 为什么就是提到这个人呢？现在， Porque este siervo de Dios conoció a Cristo en una carpa de circo a la edad de 17 años. 因为这位博士他是在哪里认识基督的？他是在一个circo 戏剧是戏剧吗？马戏团17岁的时候就认识了耶稣基督。 Y fue el único joven que conoció a Cristo, mejor dicho, que pasó al frente para arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. 当天他是唯一的青少年站起来说：“我愿意接受耶稣基督成为我的生命的救主。” Pero a la edad de 40 años, él cuenta en su biografía 不过他在他的人生经历的时候，他就讲到自己40岁那年， que él tuvo una fuerte duda respecto a este libro. 他就是开始就是对圣经有产生很大的怀疑。 En aquel tiempo había teólogos que defendían que la Biblia solamente contenía la palabra de Dios. 因为那时候他有些有名的神学家强调圣经只是拥有神的话语， Pero otros decían que era la palabra de 不 Dios. 过有些神学家就反而是说圣经就是神的话语。 Así que él como evangelista, orando al Señor, se internó en un bosque y cuenta la historia que él puso su Biblia sobre un tronco. 所以他的经历是说，他那会儿他就自己一个人跑到森林去安静，他就把圣经放到一个树旁边。 Y le dijo al Señor, Señor, muéstrame si este libro contiene o es la palabra de Dios. 他就祷告说：“哎呀，神啊，你就显现，就是说让我知道你这本书里面是你的话，还是只是拥有你的话。 Porque si tú confirmas que es la palabra de Dios, Señor, yo no dejaré de predicarla. 因为如果你确定跟我讲这个就是你的话语的话，我就不会停止的传扬你的话。” Y fue así como el Señor se reveló a él y él entonces comenzó a predicar la palabra de Dios o la Biblia como la palabra de Dios. 所以他那会儿就是神就向他显现，证明说这本圣经就是神的话。所以他那会儿就一直到他去世为止，他就一直传扬神的话。 Ahora permítame decirles que todos en algún momento de nuestra vida tenemos dudas. 不过就是你们要知道，在我们这个成长的过程当中，
就是一定会遇到一些困惑、疑问的。 Especialmente los adolescentes y los jóvenes en época de estudio. 特别是在年轻的时候啊，无论你们是在读书啊、考试的时候， Porque son bombardeados con muchos tipos de influencia y si ellos no están arraigados en la palabra de Dios, tarde o temprano se van a distanciar 因为 de 你 la 们可以 fe. 想象有这个这个时代里面有多少的真理，就是在为他们的脑袋而征战。 Por eso creo yo que este tema, manteniéndonos en la verdad o en la fe, es pertinente a nosotros en este tiempo, especialmente a los jóvenes. 所以我们就要特别的，就是看重这些年轻人，他们要打好根基，要坚守在真理里面。 Veamos entonces, ¿cuántos de ustedes conocen la carta a Timoteo? 所以 OK， 我们呢在另外一个问题是说，多少人认识提摩太 ¿Han 的书 tenido la 信？ oportunidad de leerlo? 你们有看过吗？提摩太的前书后书？ Sí, amén. Las dos Amén, epístolas, también llamadas epístolas pastorales, gloria a 两 Dios. 本手，好，两 Ahora 封信 bien, estas se menciona que la segunda carta o epístola a Timoteo es la última carta que escribió Pablo desde de la prisión. 据说这个提摩太的后书是使徒保罗的最后一份书信。Ahora, esta epístola nos da mucha sabiduría e instrucción. 而且就是在这封书信里面呢，就是给我们很多 El 的智 propósito 慧 de 和引导。 ella es que las iglesias estén firmes en la verdad. 就是帮助我们教会在真理坚守， No significa adaptarnos al pensamiento del mundo. 而不是真的是随波逐流哈。 Tampoco es para tener cristianos pasivos, sino dar a conocer la verdad de Dios. 而且不是养一群被动的基督徒，而是我们就是愿意热心的去传扬基督的福音。 La primera epístola de Timoteo trata de 12 temas y la segunda de 7. 所以就是在前书提摩太前书有讲到12个主题，后书是讲到7个主题。 Solo voy a mencionar 4 de ellas que creo yo o considero que se reúnen los otros 19 temas. 所以我会讲到就是4点，对我来说是最重要的4点。 Primero, la misericordia de Dios para el apóstol Pablo, para con el apóstol Pablo. 第一点就是上帝对保罗的怜悯。 Los falsos maestros y las falsas doctrinas de aquel tiempo. 然后第二点就是假教师和假教义。 El ministerio pastoral y los requisitos para los obispos y los diáconos. 牧养事工及其要求。 Y la conducta cristiana e instrucciones en los tiempos finales. 这里我写错了。OK， 就是一整句哈，基督徒的行为和教导在末世的时代。 Pero ¿quién fue Timoteo? 所以我们就问一下这个问题：提摩太是谁呢？ El nombre de Timoteo es un nombre griego y significa el que honra a Dios. 这个是来自希腊文的，是说是敬畏神的。 Otra traducción es aquel que ama y adora a Dios. Ese es el nombre de 另一个翻译 Timoteo. 是说爱神的人。 De paso quiero decirles que cuando elijan un nombre para vuestros hijos sea un nombre de lo que ustedes esperan tener en la vida de adulto de este niño. 劝你们还没有生孩子的父母，如果你们要起一个名字的话，希望你们在这个名字上面是包着你们的期望。 Hace un rato le pregunté a Kevin cómo se llamaba su papá. 就是我刚才就是问了 Gavin， 他的爸爸叫什么名字 Y Kevin me dijo, no tiene nombre. ？Gavin 说他没有名字。 Entonces yo le pregunté, pero en chino, 那中文呢？ y me lo dijo, pero ya me olvidé. 他跟我讲，不过我记不得了。 Así que le dije, ponle un nombre en español. 他就说，你 Gavin 你就为爸爸起个名字吧 Así。que espero, si está el papá de Kevin, se llame Timoteo. 所以我就希望真的是可以起提摩太。 Muy bien, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un colaborador fiel. 所以提摩太是一个非常忠心的仆人。 ¿Cuántos aquí son colaboradores fieles? 在这里有谁是忠心的仆人呢？ Veo que ninguno. Nadie 不敢 levanta la 举 mano. 手啊， Bueno, mi 都不敢 esposa 举 sí 手 es. 啊， Muy 就只有 bien. 我太太、我女儿都敢举手， Muy 其 bien. 他人 OK。 En la Biblia también Pablo le llama hijo en la fe. 在圣经里面，保罗就是称他是硬心心成为我的真儿子的提摩 Ese 太。 niño nació en Listra, hoy en Turquía. 这个孩子就是在今天的土耳其出生的。 Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. 他妈妈是叫 Eunice，外婆就是 Loida。
Ambos eran judíos cristianos. Se cree que en la primera visita de Pablo, tanto Eunice como Loida hicieron su decisión de fe. 我们相信是说，他妈妈和外婆是因为保罗传的福音，他们才相信的。而且提摩太的父母就是一个是犹太，一个是希腊人。El padre era griego, por lo tanto era pagano. 所以就是提摩太的父亲是希腊人，所以他是外邦人。Y la Biblia nos dice que este Timoteo escuchó la escritura desde muy pequeño. 所以我们就是也从圣经知道提摩太从小就听到神的话语了。Hace un momento, mientras bendecía a los niños, les decía ese texto: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 所以我刚才不是在祝福孩子的时候，我就应用了这个箴言的22章说，教养孩童，使他走当行的路，就是到老他也不偏离。Permítame abrir un paréntesis. 所以我就现在就是打个括号。Cierto rabino conversando con un pastor. 有个拉比跟一个牧师谈话当中， El rabino le dijo: la diferencia entre su fe y mi fe radica en esto. 他说就是你的信仰和我的信仰有这个区别。Mi fe se inicia desde casa. 我的信仰是从家开始， Es decir, la instrucción del niño comienza en casa. 就是说孩子的教养是从家里开始的。 La fe de ustedes comienza en la escuela dominical, en la iglesia. 就是你们的信仰是在教会主日学开始的。 ¿Se dan cuenta de la responsabilidad 明白 nuestra? 吗？我们是有多么大的责任吗？ No es la escuela dominical, 不是在主日学开 es 始 en 的， casa. 应该在家里开始。 Y Timoteo tuvo el privilegio de ser enseñado tanto por su abuela como por su madre. 所以就提摩太是非常有福的人，因为他从小就是有外婆教养他，还有妈妈教养他，有神的话语。 Años después, ancianos de ese lugar dieron buen testimonio de Timoteo por la forma como se conducía. 然后就是几年以后，就是那个教会的长老就是非常就是对这个提摩太的，就是有非常好的看法。 Les pregunto, ¿ustedes tienen buen testimonio? 因为他要问嘛，你们有没有好的见证嘛？ Saben, tener un testimonio bueno en la iglesia es sencillo. 因为就是在教会有好的榜样是很简单的。 El problema es cuando no tenemos buen testimonio en casa. 问题是在哪里？问题是你回到家是怎么样呢？ No somos los padres, las madres o los hijos adecuados. 我们是不是还是同样有好榜样吗？在家里，还是同样好的妈妈、好的孩子吗？ Y dado el buen testimonio de Timoteo, Pablo lo llamó. 所以就是因为提摩太有一个很好的榜样，这个保罗就呼召他。 Siendo muy joven, se dice que entre los 20 y 30 años. 就是他在提摩太有才20-30岁的时候，就保罗就呼召他。 Porque a los 40 años ya estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. 因为我们知道40岁的时候，提摩太就已经在以弗所的教会已经开始牧养了。 En Hechos capítulo 16, verso 3, 所以我们在使徒行传的16章dice 3节 así: 说。 Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego o pagano. 保罗要带他同去，是因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。 Ahora, ¿se acuerdan que dije que su madre y su abuela eran judeo-cristianos? 我刚才跟你们讲，就是提摩太的妈妈和外婆都是犹太人， ¿Y el padre era griego? 还有爸爸就是希腊人。 Es decir, este niño ya estaba enfrentando dos tipos de cultura. 所以你们可以想象，提摩太从小他就是面临了2种不同的文化。 Y eso pasa en nuestros hogares. 然后在我们家中也是同样的情况。 Porque nosotros, los padres, venimos de una familia con una cultura. 因为我们这些父母的就是来自一个文化。 Un ejemplo rápido. 比如说， Yo soy peruano, vengo de una cultura latina. 我是秘鲁人，所以我是来自南美洲的文化。 Mi esposa es china o descendiente de chino, pero a pesar de ser de Perú, ella tiene también una cultura china. 我的太太她是华人，她是中国人，不过她就是已经在秘鲁出生长大的，不过她就是祖先是中国人。 Cuando vimos, de paso, vamos a cumplir 45 años de casados. 哇哦，马上对啊，45年的结婚周年日了。Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros nos casamos y vimos las diferencias de culturas, 就是说，当我们结婚的那天，我们就看得出来，哇，就是我们2个人的文化是多么的不一样。
Y ciertamente había cosas buenas de mi cultura, cosas buenas de su cultura, pero también había otras cosas que no apropiadas. 那当然就是在我们每个人的文化，有些好的，不过当然也有一些不好的。 Decidimos tomar la cultura de la palabra de 我们 Dios. 就是决定要拿着圣经的文化。 Y a través de la gracia y misericordia de Dios pudimos criar a nuestros hijos. 那就是完全是因为神的怜悯和恩典，我们就可以教养我们的孩子。 Y hoy día también tenemos nietos preciosos que están escuchando o estudiando la palabra de 然后 Dios. 感恩的是，我们今天也有孙子孙女，也是从小在听神的话。 Ahora, en estas dos culturas en la cual vivía Timoteo, él tenía que decidir qué cultura tomar. 所以提摩太也是处在同一个情况，他必须要选择他要活在哪一个文化当中。 La Biblia no habla mucho o casi nada de su padre griego, 在圣经里面就是没有提到提摩太的父亲太多， pero sí enfatiza a la abuela y a la madre. 反而是有强调他的外婆和妈妈。 Y en ese tiempo, Timoteo, al igual que cualquier otro niño, pudo haber sido influenciado por la cultura griega. 我们可以想象，就是提摩太小的时候也是有受到这个希腊的文化。 Pero cuando fue llamado al ministerio, 但是他一旦被呼召他来出来侍奉的时候， él tomó la decisión de seguir a Pablo, 他就必须要做这个选择，说 de seguir la fe de Pablo. 我愿意跟随这个保罗，就是跟从他的所信的信仰。 Y tomó la decisión de ser circuncidado. 他做了这个决定，所以就行了割礼。 ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la circuncisión? 你们知不知道什么是行割礼呢？ ¿Alguien de aquí no sabe lo que es la circuncisión? 有没有人不知道什么是行割礼呢？ Bueno, no me pregunte porque no le voy a decir, pero busco 我 una 不会跟你们 persona. 讲。 Pero les digo que si la circuncisión que se hacía en aquel tiempo a los 8 días de nacido, hoy no les recomiendo hacerse la circuncisión. 就是当时 ，OK， 你们就可以想象，行割礼的这个形式是在这个小孩第八天的时候做的，所以就是你们长大以后，就是我建议你们是最好是不要做。 Timoteo acompañó a Pablo por Macedonia. 所以呢，就是接下来我们就可以知道，这个提摩太就有跟了保罗去了这个马其顿。 Sirvió a Pablo en prisión y se dice que también él estuvo en prisión. 然后就是当保罗就被关在监狱里面的时候，他还是继续服侍保罗，他自己也被关在监狱里面。 También se creía que él padecía del estómago, por lo tanto Pablo le dijo toma vino por esta causa. 我们也知道他就是曾经也是患有胃病，所以保罗有劝他说：“哎，你要喝一些红酒。” Y algunos hoy en día se han apropiado de este versículo para tomar vino. 所以很多人他们会利用这段经文来喝酒。 Como les decía, a los 40 años fue obispo de Éfeso 所以他40岁的那年，他就开始牧养这个以弗所的教会。 y fue muerto apedreado, según la tradición, por anatemizar a la diosa o la fiesta de Artemisa. 然后他就是因为拒绝拜他们呢那时候的那些偶像，他就被石头砸死的。 Muy bien, vamos a entrar entonces al tema. OK， 我们就进入我们今天的主题。 Veamos en primer lugar el saludo de Pablo a su hijo en la fe. 我们首先开始就是这封书信的时候，保罗是怎么称呼他这个信心的儿子？ Ahora, Pablo no tuvo hijos físicos, 保罗他自己没有自己生孩子， pero tuvo muchos hijos espirituales. 不，他有很多信心的孩子。 Y yo creo particularmente que el que más tuvo esa relación fue Timoteo. 而且我是愿意相信说，提摩太是跟保罗是拥有最亲密的关系的一个。 Te pregunto a ti, ¿tú tienes hijos espirituales? 你有信心的孩子吗？ Es decir, tú te ocuparías, al igual que Pablo, por lo menos por una vida, ya sea de niño o adolescente, de poder guiarlo, ministrarlo, promoverlo. 你愿意跟保罗一样吗？就是领养一个信心的孩子，就是保护他、带领他、教养他吗？ El versículo 1 dice, Pablo apóstol. La palabra apóstol significa enviado de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, hablando de la gloriosa venida. 在第一节说，奉我们主耶稣救主神和我们的盼望基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗。 ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de Jesucristo nuestra esperanza? 当保罗提到这个耶稣是我们的盼望的时候，是什么意思呢？
¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 1:6? Estoy seguro que no, pero te lo voy a citar. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. OK， momentito， 有没有人记得在腓立比书的第1章第6节怎么说吗？我告诉你们哈，我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, el día de Jesucristo, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 在提多书2章13节说，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que esperar ese día glorioso que todo creyente está esperando y que se va a hacer la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 所以就是基本上是说，保罗在教导提摩太，同样的跟我们所讲的，你们要等待这个耶稣荣耀的日子显现。Ahora te pregunto, ¿tú estás esperando o vives tu vida cristiana en esta tierra esperando esa bienaventurada esperanza, ese día glorioso de nuestro Señor Jesucristo? 所以我今天在问你，你今天是怎么活的？有没有在等着这个荣耀的日子到来吗？ ¿O estás tan arraigado a este mundo esperando tus logros, tu carrera, tu casa, lo que tú pretendas y no ves lo que ha de venir? 或者你今天就是忙着，就是得到你自己的梦想，你的成功，在这个地球上吗？ Cuando Pablo está terminando la carrera, él le dice a Timoteo, 因为在保罗快跑完这条路的时候，他是怎么跟提摩太说的？ he peleado la buena batalla, 我打好这个美好的仗了， he acabado la carrera, 我结束了， he guardado la fe 我坚守我的信心了， y me está reservada la corona de justicia, 我就等着这个公义的冠冕， la cual me dará el juez justo, 因为这个公义的神会给我的， y no solamente a mí, 而且不是光是给我一个， sino a todos los que esperan su venida. 而且是会给所有的等候他的人。 Pregunto, ¿estás esperando la venida del Señor? 所以我 Levanta 今 tu 天 mano. 问你，有没有在等候这个 Gloria a 荣耀的日 Dios. 子 Gloria a 来？ Dios. Amén. Qué bueno, la gran mayoría. 大部分。 Nos vamos juntos. 好，我们一起走哈，一起走。 El resto se queda. 所有的其他人就留下来哈。 Dice el segundo versículo, dice, a Timoteo verdadero, la palabra verdadero significa genuino, hijo en la fe, en la verdad, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 第2节说，写信给那因信主做我真儿子的提摩太，愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主耶稣基督归于你。 Si te das cuenta, en este pasaje le llama verdadero hijo en la fe. 所以在这段经文里面，保罗称提摩太是在信主 Y 做 cuando 我真 habla 儿 de 子。 verdadero, está hablando de genuinidad. 然后就是当我们在讲到这个真的时候，是作为这个是， Pregúntate a ti, ¿tú eres Pues sí, ya. genuino en la fe? 所以你在信心里面是纯正的吗？是纯洁的吗？ o simplemente vives el cristianismo como una religión? 或者就是信仰对你来说只不过是一种宗教？ Cuando Pablo le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz, 当保罗跟这个提摩太说，愿恩惠、怜悯、平安， quiere decir lo que Dios nos ofrece a nosotros. 这个也是同样神要给我们的东西的。 Él nos ofrece gracia, 神给我们恩惠， nos ofrece misericordia 给我们怜悯， y nos da su paz. 也给我们平安 Y。entiende esto. Sin gracia y misericordia no podemos conocer a Dios. 如果我们没有恩惠、没有怜悯的话，我们不可能认识神的。 Y el Cristo del cual el apóstol Pablo habla es nuestro Señor. 然后就是主耶稣基督，就是我们的主。 Y cuando se refiere a Señor es que es el Señor de todos y nosotros sus siervos. 当我们称他为主的时候，我们就是属于他的了，而且他一切都是属于他的。 Por eso que cuando servimos
No hay nada especial en nosotros. Servimos al Señor de la gloria y es un privilegio poder servirle. 所以就是当我们真的是在侍奉神的时候，我们没有什么可夸口的，这个是应该我们做的。En Filipenses 2:11 dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. 就是我们也会知道，有一天所有就是万口万民都会称他为主。Qué tremendo saludo del apóstol Pablo a Timoteo. 所以就是何等的这个开头啊！ Ahora, yo te invito a ti a escribir una carta a alguien que sea tu Timoteo para motivarlo a seguir adelante en la fe. 所以我今天就是挑战你，就是写一封信给你未来的这个信心里面的孩子。 La segunda parte de esta epístola es la advertencia contra los falsos maestros. 在这封信里面的第二点，我们可以称为是小心这些假教师。 Hace poco mi hermano me mandó un mensaje, él también es pastor, 我的兄弟就是前一段时间发了一个信息给我， diciendo que el 19% de los jóvenes de la iglesia leen la Biblia. 说只有19%的年轻人有看圣经。 19% de jóvenes, estando los adolescentes ahí incluidos, leen la Biblia. 所以，因为他是做青少年，所以你们可以想一下，就是19%的年轻人看圣经。 Por eso son llevados por cualquier viento de doctrina. 所以就是他们太容易就是被其他的教导而带走了。 Y les digo, en esos tiempos hay muchas ideologías que se transmiten a través de los medios de comunicación. 因为今天我们有太多的交易，就是透过这些社会媒体就是传 Y 出来 cuando el 的。 hombre y la mujer se separan de la palabra de Dios, es propenso a caer. 所以，当我们就是真的不管，无论是你是男的或者女的，你离开神的话语的话，就很容易 El 跌倒。 versículo 3 dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que nos enseñen diferente o distinta doctrina, que eran teologías contrarias a la revelación de Dios. 我往马其顿去的时候，曾劝你，人住在以弗所，好祝福那几个人，不可传异教。 Estas enseñanzas que se daban eran enseñanzas fraudulentas, 所以这些是什么样的交易呢？是假的 eran 交易， influencias malignas 他们是有带邪恶的交易。 que se enseñaban para destruir la iglesia del Señor. 他们就是传扬的时候，就是为了要毁灭教会。 Habían 3 de ellas. 有3个很重要的那时候， No aceptar la resurrección, 他们就是不接受这个复活， la abstinencia de alimentos porque de esa manera nos purificábamos, 他们认为就是禁食，就是你完全什么任何东西不吃，就是保持自己的圣洁。 y no al matrimonio porque era una forma de gratificarnos la carnalidad. 然后他们也拒绝婚姻，那因为他们觉得这婚姻是满足自己的私欲。 Esas filosofías, esa enseñanza se había infiltrado en la iglesia de 所 Éfeso. 以那些异教就已经进入了教会。 El verso 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 第4节说，我也不可听从荒谬无凭的话语，和无穷的家谱，这等是只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。 En 1 Timoteo 4:7 dice lo siguiente. Desecha las fábulas profanas y de viejas, no quería ofender a nadie por si acaso, ejercítate para la piedad. OK， 在提摩太前书的4章7节说，只是要弃绝那世俗的言语和老夫荒谬的话，在敬虔上操练自己。我不要得罪任何的老妇人哈。 Estas historias o parábolas o fábulas nos ayudan o ayudaban a comprender algún principio que se quería enseñar. 因为他们会透过一些世俗的或者一些荒谬的话呢，来做一些比喻，让就是来去教导。 Pero si hacemos énfasis en ellas, nos desvían de la palabra de 不 Dios. 过，如果我们太强调这些世俗的或荒谬的话的话，我们就会很容易偏离神的话了。 Es como algunos de nosotros cuando escuchamos de una experiencia vivida por algún hermano en la fe. 我们很多时候就是会听到不同的弟兄姐妹的他们的自己的这些经历啊，他们的神迹啊。
Si nos basamos en esa experiencia, es una experiencia única de esa persona. 对啊，因为我们就是不能说，就是因为你凭这个人曾经经历了这个神迹，我们就是说把它当为是所有的人都会有同样的经历。这个经历是他自己很个人的事情。 Pero esa enseñanza o esa experiencia debemos llevarla a la palabra de Dios. 不过他的这个经历，他的这个神迹，我们要带到神 Porque 的 el 面前。 cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. 因为就是世界天地都会过去，唯有他的话。 El verso 5 dice, el propósito de este mandamiento o de esta proclamación es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 第5节说，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。 El propósito y el plan de Dios de darnos a conocer el mandamiento o la proclamación de la palabra es que nosotros tengamos un amor no fingido. 所以神他为什么给我们他的话呢？他的话语基本上给我们是为了我们可以生出这个圣洁无愧的心的爱心。 Ahora, ¿cuál es el amor no fingido? 所以什么是叫做无伪的 Es 爱呢？ aquel que el Señor Jesucristo lo redujo solamente a dos. 所以就是主耶稣基督很简单的就总结了一下了。 Amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. 所以最大的诫命是什么？你要爱神、爱人如己。 Los mandamientos son más de 600, 我们有超过600多条的诫命， los cuales se redujeron a 10. 所以我们然后总结了在10条诫命。 Los primeros tres o cuatro relacionados con Dios 所以就是第3、4条就是跟神有关的， y los 6 posteriores relacionados con el prójimo. 那剩下的6条是我们跟我们的他人的关系。 Pero aún esos 10 fueron reducidos a 2. 不过就是在那10条诫命里面就总结为2 En 条。 otras palabras, si tú tienes amor no fingido, amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. 所以就是很简单的说，你如果有无伪的爱的话呢，你就会爱神、爱人如己了。 ¿Están conmigo? 同意吗？ Verso 6. Algunos dice, desviándose, alejándose de esto, se perdieron en vana palabrería. 第6节说，有人偏离这些，反去讲虚浮的话。 Es decir, se desviaron, se alejaron y se perdieron en esta vana palabrería. 所以他们就是偏离了，他们走偏了，离开了神的话。 Pláticas carentes de la verdad. 所以他们就是把这个真理扭曲了。 Cuando la Escritura nos enseña que al venir a la casa de Dios en comunidad, 所以就是就是圣经有教导我们要来到神的家，一起聚在一起的时候， debemos estar hablando con salmos, con cánticos y hablando de las cosas, de cómo Dios ha podido mostrarnos su gloria, su gracia en nuestras vidas, en nuestros hogares. 我们就是在话中是应该真的是以藏诗、诗篇赞美，而且就是说是神怎么成就，怎么建立我的生命，而就作为跟弟兄姐妹的这些话来鼓励建造对方。 Pero muchas veces estamos hablando del fútbol, 不过很多时候我们来到教会是谈足球、 hablando de los negocios que hemos hecho 谈生意， y entre otras cosas banales. 还有其他的。 Veamos lo que dice 2 Timoteo 2:16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, como cáncer. 我们看到这个提摩太的后书2章16节说：“但要远离世俗的虚谈，因为这等人必进到更不虔诚、近浅的地步。” Pablo le está diciendo a su hijo en la fe que evite las profanas y vanas palabrerías. 对，就是保罗很直接的就跟提摩太说：“你就不要讲这些虚谈。” Ahora, ¿quiénes generan estas vanas palabrerías? 不过就是谁有讨论这些虚谈的话吗？是 El versículo 7 nos da claridad. 在第七节有讲。 Dice de ellos, pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. 然后想要做
教法师却不明白自己所讲说的、所论定的。En otras palabras, en 2 Timoteo 3:5 dice que tienen apariencia de piedad, es decir, tienen una fachada religiosa, pero son lobos en piel de oveja. 因为就是很简单的说，有些人就是看起来好像外表很好，不过他们却是这个披着狼什么羊。En otras palabras, buscan el beneficio propio. 对，就是换句话来说，他们就只找自己的这些益 Y a 处， estos debemos evitar. 所以我们就是要远离这些人。 El versículo 8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 第8节说，我们知道律法原是好的，只要有人用的合宜。 Usarla legítimamente es obtener el resultado santo, la expresión del amor de Dios. 用的合宜是什么意思呢？就是我们要好好的用它的时候，我们才可以展现神的荣耀在里面。 Todos sabemos lo que son los mandamientos. 我们大家都知道诫命是什么？ Es un patrón divino que regula nuestra vida. 神是他给我们，就是为了我们，就是跟着这些诫命来走的时候，我们是对我们有好处的。 Reflejan el carácter y la justicia, el amor de Dios. 因为这些诫命是可以是证明神的良善、他的怜悯和他的公义。 Revelan el pecado y nos dirige a la 然后 salvación. 他是显明我们的罪，然后就是带我们就是说可以就是悔改的 Y 心。 todos hemos experimentado eso. 然后我相信我们每一个人都有经历过这个事情。 Cuando el Señor nos habló, 当神跟我们讲话的时候， nos mostró la sociedad en la cual vivíamos 神就是让我们看到我们自己的肮脏。 y aceptamos la necesidad de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador 所以 personal. 我们就是接受主耶稣基督，我们承认我们对主的需要。 El verso 9 dice, aclarando el concepto, conociendo esto, que la ley o la norma o el decreto no fue dada o puesta para el justo, sino para aquellas personas sin ley que son los transgresores, los desobedientes, los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. 所以在第9节就讲得更清楚说，因为律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚的和犯罪的、不圣洁的和恋世俗的、 La ley no fue 弑 dada 父 para el 母和 justo. 杀人的。 La ley no fue dada para el justo, 所以就是律法不是给义人的， sino para toda persona sin ley. 而是给所有的这些没有律法的人。 El verso 10 dice, añadido al verso 9, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. 第10节继续说，他说行淫的和青蓝色的、抢人口的和说谎话的，并起假誓的，或是为别人为别样敌正道的事设立的。 ¿Qué cosa no es la sana doctrina? 所以什么不是 Es aquella 好 que 的？ es aquella que no está basada en la palabra de Dios. 所以就是不是好的教义，是所有其他的。 Por eso que cualquier cosa que diga un pastor o un maestro 所以就是你们要小心，就是凡是教师的、牧师的，你们都要， debe ser llevada a la palabra de Dios 你们就是要带到神的话语里面。 para corroborar que lo que está diciendo 你们要确定他所 tiene 教导 base 的 en la palabra de Dios. 是不是在圣经里面有根据的。 Ni a Pablo los de Berea dijeron sí o amén a menos que consultasen la escritura. 因为在保罗他教导里面，他们很多人也是带到神的话语里面。 El verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. 这是照着可称颂的之神交托我荣耀福音说的。 En otras palabras, a mí, Pablo, me ha hecho fiel. 所以就是神，就是简单来说，他就是把我成为义了。 Pablo fue seleccionado, según Gálatas 1:15, dice, apartado desde el vientre, perdón. 就是在圣经有记载，就是保罗是曾把他分别的。 O 分别 sea 出 que 来 fue seleccionado antes que él mismo lo supiera. 所以就是说，在其他人知道的之前，他已经是被拣选了。 Y todos conocemos la historia de Pablo. ¿Quién fue?
我们所有的人大概都知道这个保 y 罗的 cómo 故 tras su 事， encuentro con Jesucristo cambió totalmente. 他怎么跟主耶稣基督的遇见，怎么改变了他的生命。 Y fue llamado apóstol de la gracia, asignado para llevar el evangelio a los 所以 gentiles. 保罗就是被蒙召成为这个外邦人的使徒。 La tercera parte de este texto dice, Pablo elegido para ministrar o asignado para servir, para representar. 所以这段经文的第3点可以说是保罗蒙召服侍。 En otras palabras, lo que Dios nos permite ministrar la palabra, 所以就是换句话来说，就是神呼召我们来传 el ser 讲 ministro 他的话语的时候， solamente es una asignación. 因为这个只不过是神给我们的一个角色。 En otras palabras, Dios en su gracia y misericordia nos ha asignado a enseñar la palabra. 神在他的恩典怜悯里面，就是给我们有这个恩赐来教导他的话语。 Como dice otra escritura, siervos inútiles somos porque hacemos lo que debiéramos hacer. 在经文有另一处说，我们是没有用的仆人，我们所做的是完全是神给我们的。 En el verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. 我感谢那给我力量的，我们主耶稣，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。 Tenemos que entender, según este versículo, que Dios nos entrena y capacita para servirle. 所以我们要清楚说，是神加力量给我们的那一位，引导我们、教导我们来服侍他的。 Es Él quien nos ayuda a mantenernos fieles 是他帮助我们成为忠心的仆人。 y nos asigna para su ministerio. Nos asigna. ¿no? 而是他指定我们每一个人的职位。 ¿Cuánto podemos entender esto que estamos diciendo? 那我们什么时候能够真正的明白我所 O 讲 sea 的 que 呢？ no se nos ocurre a nosotros hacer lo que hacemos. 所以我们现在所做的不是我们自己想 Hubo 做 un 的， día en que el Señor nos llamó 所以是有一天神呼召我们做的。 para que el talento que Dios puso en nosotros sea usado para su 因为 gloria. 神在我们每一个人的身上给我们的恩赐，我们可以用出来。 Porque todo lo que existe 因为一切所存在的， es para darle la gloria a Él. 一切都是为了把荣耀归给他。 Es que si cantas, 因为你唱歌的话， si escribes, 你写， si colaboras, 你帮助， si predicas la palabra, 你传福音， todo es por gracia 一切都是神的 y para 恩 su 典， gloria. 也是为了 ¿Cuántos 归荣 dicen 耀给 amén? 他。阿门。 Muy bien. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo está hablando de su situación, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 我从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。 Ahora, Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. 就保罗他说他自己，我以前是亵渎神的。 Pablo no podía blasfemar porque él conocía la Torah, conocía los mandamientos, conocía la ley de Dios. 而且很奇怪，他怎么会亵渎神呢？他从小就认识神的话呀。 Entonces, ¿en qué era blasfemo? 所以他是在什么情况之下，他说他自己亵渎神了？ Querido hermano, era blasfemo porque no aceptaba la divinidad de Jesús. 他唯一的就是亵渎神的地方，他因为不接受耶稣基督的神性， Él era un perseguidor de la iglesia, era rebelde. 他逼迫教会的。 Pero una vez más dice, recibido a misericordia, benevolencia de parte de Dios. 不过他就是自己就说了，就是而我是蒙了怜悯， Hizo lo que hizo por ignorancia en incredulidad. 他所做的就是因为不信和不明白， Ahora, hay dos tipos de ignorancia. 所以就是有2种不明白。 Aquella persona que ignora por falta de conocimiento y entendimiento. 有一种人呢，是因为他自己真的是不明白、不认识 En este grupo espero que estemos la mayoría. 所以我就是希望我们大部分的人是属于这一批的。 Y hay otra ignorancia, es porque no está dispuesto a saber. 然后就是有另外一批人呢，有另外一种人是说他不愿意认识不， En otras palabras, es la ignorancia voluntaria. 所以有一种就是说是你自己成为无知的人， Y lamentablemente hay muchos de ellos. 所以就是很可悲的是很多这样子的人。
Verso 14. Y la gracia o favor de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。 La Escritura dice, por gracia sois salvos, 所以就是我们是 por 因信 medio de 称 la 义， fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. 所以这个是完全来自神的怜悯和爱。 Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. 基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。 Hay muchos de nosotros que creen que estar en la iglesia es algo que lo obtuvieron por mérito propio. 很多人在教会的人认为，我在教会是靠我自己的本事。 En Isaías 51:1 dice lo siguiente: miren la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Repito, miren la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. 在以赛亚书的51章1节说得很清楚，你们这追求公义的、寻求耶和华的，当听我，当听我的言，你们要追想破而出的磐石，被挖出而出的好难念，不好意思。 En otras palabras, cuando hagamos algo, cuando sirvamos al Señor, cuando demos buen testimonio, debemos recordar de dónde nos sacó el Señor para su gloria. 所以就是换句话来讲，当我们就是站在，无论你是在台上台下服侍神的时候，就是我们常常要想到，我们是以前在哪里，我们今天在哪里，是完全神的怜悯和恩典。 Pablo en el verso 16 nos da toda el conocimiento de por qué eso es lo que él entiende. Dice así: pero por esto fui recibido a misericordia. Recuerden esa palabra, a misericordia. Para que Jesucristo mostrara en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 所以保罗是深深有领悟的，所以我们就是接着看16节说：然而我蒙了怜悯，他记住怜悯是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。 En otras palabras, te pregunto, ¿tú eres modelo en casa? 所以换句话说，你在家里是一个榜样吗？ ¿Puede decir tus hijos, tu esposo, tu esposa, que eres un ejemplo de cristiano? 你的太太、你的先生、你的孩子可以说你是一个好榜样吗？ El verso 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿门。 Aquí el apóstol Pablo da un reconocimiento de quién es el Señor, el Rey de la Gloria. 所以就是在这里呢，这保罗就是做了一个非常完美的总结，就是对于神的总结。 Es el Rey eterno, inmortal e invisible. 他是不能看见永世的君王， Único, soberano y verdadero. 独一的真神。 En el verso 18 dice: este mandamiento u ordenanza, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的战。 En otras palabras, lo que le dice a Pablo le dice a Timoteo: mira, yo te recomiendo que estés militando porque es una batalla constante. 所以就是保罗在劝告提摩太，你真的一定要警醒，因为你这个是就是一个战争，一场战争。 Y nos recuerda un versículo que dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. 因为我们的战争不是与有肉有血的这些东西，而是
看不到的。 Si tú te alejas de la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla y de aplicarla a tu vida, estás siendo peligroso para tu vida porque dice el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. 因为当我们真的是远离神的话语，就是不再读他的话语，我们的信心没有建立在神的话语的时候，魔鬼真的是好像这个狮子，随时要攻击我们的。 Por eso que Pablo le dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 所以在提摩太的前书4章16节说，你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。 ¿Saben cuál es el problema 所以你们知道问题在哪里吗？ para nosotros el servir y seguirle al Señor? 我们就是怎么跟随神的问题在哪里？ Nosotros mismos. 问题就是我们自己， Nuestro carácter, 我们的品格， nuestras creencias, 我们的信仰， nuestra cultura 我们的文化， y todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios. 就是一切不符合神的话语的东西。 Mateo el versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, que por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. 所以在19节说常存信心和无愧的良心，有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。 En otras palabras, importa cómo entraste, pero importa más cómo te mantienes. 所以很多时候就是我们怎么样呢？进入这个信仰是重要，不过你怎么样离开，或者你怎么样结束更重要。 En una oportunidad escuché a un decano, un maestro, profesor de una universidad, 有一次我记得有机会听了一个大学的教师， refiriéndose a los estudiantes. 他就是跟学生们讲了这句话。 Entrar a esta universidad es fácil, 他说，就是你们来到这个大学，进入这个大学是容易的事情， pero mantenerse en el periodo que significa la carrera, muchos la abandonan. 不过坚持到底的才是更重要。 Cuando estudié en el seminario comenzamos 70. En el seminario, cuando comencé a estudiar en el seminario, comenzamos 70. 就是当我开始读神学院的时候呢，我们一共是70个学生， los cuales terminamos solamente 10. 只有10位结束。 Eso sucede en todo tiempo, en todo 所 momento. 以这个是随时随地发生的，常 Por 见 eso 的。 Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 所以我们就是要谨慎，要警醒我们的自己的救恩。 Y terminamos con este pasaje en el versículo 20, dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 所以20节是最后一节说，其中有许米乃和亚历山大，我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再谤赌。 Lo que hizo Pablo con estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, y en otro pasaje se menciona a Fileto, 保罗为什么这么说呢？ fue entregarlos a Satanás, 他们就是把这些人交给了撒旦， de donde tenía el origen todas estas falsas doctrinas. 因为他们曾经就是有一些异教所以就是交到源头去了。 Ahora quiero que recuerden esto. 所以我要你们记得这一点。 Quien no adora a Dios o a Jesucristo con honestidad, 所以如果你们不是诚实的来到敬拜神的话呢， ni acepta la divinidad de Jesús, 你如果不接受这个耶稣的神性的话呢， está blasfemando. 所以这个就是成为亵渎神。 Vamos entonces a aplicarnos la palabra de Dios. 我们怎么应用神的话呢？ En primer lugar, tenemos que entender que necesitamos ser pastoreados. 我们首先要自己明白这一点，接受说我们需要有人引导我们。 Si iniciamos el pastoreo desde la niñez, 因为我们如果是从小有人引导我们的话呢， probablemente no tengamos la garantía de que permanezca como el caso de Timoteo en la fe. 如果我们不是从小有这样子的教导的话，也许我们不会跟提摩太有这样子的成长。 Pero hay más probabilidades de que esta persona
acepte vivir una vida para Cristo. 不过也有可能，如果从小就是有这个神的话语引导的话，这个人很可能长大以后成为一个敬畏人的神。En segundo lugar, mantener lo aprendido. 抱歉，刚才讲就从小听到神的话，长大以后就会可以成为一个敬畏神的 Es 人。 decir, estudiar la palabra de Dios. 第二点，他说要记住所学的，并好好照顾自己。 Cuidarnos de nosotros mismos hasta la esperanza bendita. 好好的就是照顾自己，直到那美好的盼望到来。 Y cuidarnos significa estar atento de los falsos maestros y la falsa doctrina. 所以怎么样的照顾自己，就是好好的，就是要分辨什么是真的，什么是假的。 Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar los ojos. 我们一起祷告 Y quiero que pienses en lo que acabas de escuchar. 然后就是邀请每一个人都思考一下我们刚才所听到。 ¿Cómo es el estilo de vida que estás llevando hasta el momento? 所以你现在的生活方式是怎么样的？ ¿Podrías decir que te asemejas más a Timoteo o a Pablo? 你觉得你自己会比较像提摩太和保罗吗？ ¿O solamente vives una vida religiosa viniendo los días domingos a la iglesia? 或者你只是就是活着是一个宗教，你只不过就是礼拜天来教会就够了？ La Biblia dice que Jesús hizo referencia a que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 耶稣曾经有讲过，有些人是从我们这里离开的，不过他们不属于我们的。 Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. 因为他们如果是属于我们的话，他们就应该会留下来跟我们一起的。 No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, 不是凡叫我主啊主啊能够进 sino 天国， aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 而是听从神的话语的人才能够进天堂。 Querido Dios, te doy gracias en esta mañana 所以主耶稣基督，我们感谢你 por darles a conocer a mis hermanos lo que has puesto en mi corazón. 感谢你就是把你的话语给我们 Y que esta palabra produzca el fruto deseado en sus corazones. 我真的很希望愿你的话在他们的心里面可以结果子， Fruto que viene de ti, del poder del Espíritu Santo. 而且是从你和圣灵而来的果子。 Y en este momento te invito a ti a ser desafiado 所以我在这个时候就挑战你， si deseas ponerte de pie para orar por ti. 你如果愿意站起来的话，我可以为你祷告。 Para que a través de esta manera tú estés tomando un desafío 所以我希望你今天可以拿这个挑战。 de agradar con tu vida a partir de ahora mucho mejor de lo que has hecho. 你说我今天起愿意更加的讨神喜悦过 Así que ponte de pie si lo deseas para orar por ti. 所以我邀请你站起来。你如果今天愿意改变你的生命，愿意讨神喜悦过讨神喜 Los 悦 demás 的生 pueden 命， quedarse sentados cerrando sus ojos. 你们可以就是保持闭上你们的眼睛，可以继续坐在那里。 Querido Dios, 亲爱的神te doy gracias 谢谢你， por la misericordia que has puesto en nuestros corazones. 谢谢你的怜悯。 En primer lugar, habiéndote conocido, 我们谢谢你，因为我们可以认识你； y en segundo lugar, ayudándonos a continuar en la fe. 也谢谢你，因为你帮助我们继续在这个信仰里面坚持。 Permítenos cada día al escuchar tu palabra 赐给我们每一天都可以聆听你的话， ser mejores para testimonio de la gente, 我们每一天呢可以成为更好的榜样， dando gloria y honor a tu nombre. 把一切的荣耀都归于你。 Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 我 Santo. 们这样子奉神、奉子、奉圣灵来祷告。 Amén. Dios les bendiga. Tome